21 La estratagema. Año del intemporal, 1479 Calendario del Valle. El enclave de las sombras. El diminuto ratón miró con sus ojos enormes el edificio en llamas. El tejado se derrumbó y los bidones de aceite de alumbrado que quedaban explotaron produciendo una enorme bola de fuego que se elevó por los aires. El ratón rezó para sus adentros por el cadáver que quedaba dentro del edificio. Consideraba que necesitaba presenciar eso, aunque sabía que no debía, y cuando por fin la razón se impuso a la emoción y al sentido de obligación, se alejó a toda prisa. Una vez en el callejón, el ratón se convirtió en murciélago y se elevó en medio de la noche hasta la muralla del enclave de las sombras y salió de la ciudad flotante. Catibrie no se atrevió a volver a su forma humana. No era fácil engañar a Lady Abeliere ni impedir que utilizara todos los trucos mágicos y conjuros a su alcance. Catibrie solo podía confiar en que su distracción explosiva y el haber colocado a la mujer muerta en la escena del desastre mantuvieran a la adivina entretenida el tiempo suficiente para permitirle huir sin problema. Pensó en aquella mujer. Había ido al cementerio y creado a una zombie. Había profanado una tumba y perturbado el sueño de los muertos. La idea le producía una incómoda desazón, porque sin duda no era una acción de la que se sintiera orgullosa, aunque fuera necesaria, y la zombie había sido creada por el poder de Mielikki, aunque un conjuro así era totalmente contrario a los principios representados por la diosa, los del ciclo natural de la vida y la muerte. Eran circunstancias extraordinarias y Catibrie tuvo que aceptar el poder de animación de los muertos que se le había concedido como confirmación de que Mielikki comprendía y aceptaba su decisión. La misión era lo más importante y se había visto seriamente comprometida. Bajo hipnosis y encantamientos, Catibrie había revelado a Lady Abeliere demasiados secretos. Ese recuerdo hizo que la joven pensara en la posibilidad de que volvieran a atraparla y sabía que en ese caso estaría totalmente indefensa. Hizo brotar unas alas más grandes en su forma de roedor transformándose una vez más. Al cabo de unos instantes, un águila se posó en el desierto y se convirtió en un lobo que se internó silenciosamente en la noche. Catibrie sabía que no podría mantener esto durante mucho tiempo porque se estaba agotando rápidamente su energía mágica, de modo que tenía que encontrar un lugar protegido y mantenerlo debidamente oculto a miradas intrusas, mágicas. Por supuesto, elevaría una plegaria por la pobre mujer cuyo cadáver había profanado con animación mágica. Cuando se acomodó para pasar la noche protegida por un saliente rocoso, lo hizo confiando en que las muchas bendiciones y custodias de las que había rodeado a la mujer muerta bastarían para evitar las intrusiones mágicas de Abeliere, tanto por su propio bien como por la dignidad de la muerta. «No me lo creo», comentó Lady Abeliere de pie al borde de las ruinas humeantes. «No fue casualidad que aquí cayera un rayo. Ya hemos asistido antes a este juego. Nosotros la habíamos comprometido, y también su misión», se atrevió a decir Rialle. A lo mejor Rukia había perdido valor, se había convertido en algo insignificante, incluso peligroso para los designios de su diosa, Mielikki. Y por eso se metió en un barril de yesca y se voló por los aires con una descarga inspirada por su diosa. Una descarga divina muy potenciada por los elementos almacenados en ese lugar, por lo que parece, dijo Rialle. Sin embargo, Lady Abeliere negaba con la cabeza a cada palabra de aquella endeble explicación. Eso podría ser obra de Atar o de Lady Jot, pero dudo de que Mielikki apoyase. Hizo una pausa, casi incapaz de pronunciar la palabra, y señaló con un gesto ampuloso el edificio arrasado, en llamas, antes de acabar, esto. Una silueta delgada se acercó entre la difusa humareda. «La hemos encontrado, señora», dijo Erika en voz baja mientras miraba por encima del hombro al otro extremo del derruido almacén. «Lo que queda de ella». Lady Abeliere encabezó la marcha y atravesó las ruinas humeantes, uniéndose a otras 3 de sus discípulas en el lugar que Erika había señalado. Siguió sus miradas y miró hacia abajo, después apartó rápidamente la vista del macabro espectáculo. El cuerpo ennegrecido, calcinado, encogido a la mitad de su estatura, estaba de lado, con un brazo extendido hacia afuera y el otro aparentemente reducido a cenizas. Lady Abeliere respiró hondo y no tardó en darse cuenta de que no era una buena idea, ya que el olor a carne quemada prácticamente la hizo doblarse por las náuseas. «Traed una manta y recoged esta cosa», ordenó. «Llevadla a la aquelarre». «¿Rukia?», preguntó Erika, claramente confundida por la referencia. La maga señaló airada el cadáver. «Eso», dijo, rotunda, y salió a toda prisa, incapaz de aplicarle el nombre de Rukia. Sí, ya había visto antes esta estratagema, en el campamento de los Desai.
Una leve sonrisa cruzó las facciones disgustadas de Lady Abeliere, porque ella sabía que los muertos pueden contar historias. Con las alas desplegadas, el águila aprovechaba las corrientes de aire caliente, sobrevolando en perezosos círculos el campamento de Sai. Esa forma le daba a Catibrie una visión agudizada, de modo que desde esa gran altura podía distinguir con claridad los rostros de los que se movían allá abajo. Ya había observado la tienda de Nire y Kevite, y centraba su mirada en ella. Al fin y al cabo, era todavía muy temprano y las probabilidades de que los dos estuvieran levantados y ya hubieran salido al exterior eran escasas. Cuánto le habría gustado bajar hasta allí, recuperar la forma humana y aceptar un último y cálido abrazo de sus padres. Pero sabía que no podía hacerlo. Seguramente Lady Abeliere visitaría a la pareja y emplearía su insidiosa magia para meterse en sus pensamientos. Si trataban de encubrir a Catibrie, serían descubiertos y castigados sin piedad, sin duda, y, en cualquier caso, decirles la verdad, que estaba viva, solo contribuiría a poner a Abeliere sobre su pista. Catibrie se repetía una y otra vez aquella oscura verdad, pero entonces vio la cabeza calva y oscura de Nirei que salía de la tienda y, antes de darse cuenta siquiera, había inclinado las alas y volaba más bajo. Se contuvo y trató de controlar sus impulsos, con el corazón realmente roto. El sentimiento no hizo más que intensificarse cuando vio aparecer la negra cabellera de Kevite junto a Nirei. Él la rodeó con el brazo, de una manera casual, afectuosa, y los dos se pusieron a mirar hacia el norte. Kevite se protegía los ojos del resplandor de la mañana. Catibrie se dio cuenta de que estaban mirando hacia el enclave de las sombras. Estaban pensando en su hija, y creyó sinceramente que era lo que hacían todas las mañanas. El águila empezó a volar más bajo, tratando de permanecer detrás de la pareja para que Catibrie pudiera oír lo que hablaban sin distraerlos. «Seguro que está bien», oyó que afirmaba Nirei mientras atraía a Kevite hacia sí. Un grito atrajo la atención de Catibrie. Un miembro de la tribu había reparado en ella, que sobrevolaba las tiendas. No podía quedarse, lo sabía. Los agricultores la tratarían como una amenaza para el ganado. Atravesó volando el campamento, lanzando un agudo chillido al pasar cerca de Nirei y Kevite, que se volvieron a mirarla estupefactos cuando la enorme águila bajó en picado hacia ellos. Catibrie bajó las alas, una después de otra, después giró hacia la derecha y con un fuerte aleteo ganó velocidad y altura mientras oía la voz entrecortada de Kevite. «¿Rukia?» Catibrie se conformó con eso. No había más remedio, porque era lo único que podía ofrecer, un atisbo, por el bien de ellos y el suyo propio. Atravesó el desierto hacia el oeste, dejando rápidamente atrás, muy atrás, el campamento de Sai. Supo que quizá no lo volvería a ver jamás, y tampoco a Nirei y Kevite. Cuando aterrizó en un pequeño valle arbolado y protegido, agotada su magia, y recuperó su forma humana, estaba llorando a lágrima viva. Con más empeño, le pidió Lady Abeliere a su amigo brujo. «Señora, no tengo nada más que ofrecer», dijo el anciano con una risa ahogada. «He usado todos los conjuros de los que disponía. El cadáver se niega a hablarme». «Entonces, haz que vuelva su espíritu del más allá», insistió la mujer. «Mira esas heridas. No tardaría en volver a caer muerta». «Hazlo de todos modos», ordenó fríamente Lady Abeliere. «Deberías recurrir a un sacerdote», replicó el usuario de la magia oscura. «Ya lo he hecho», le aseguró la mujer. Lady Abeliere había aplicado sus propios conjuros al cadáver sin el menor resultado. No podía conseguir comunicación alguna con ese cadáver calcinado y ennegrecido. Entonces había venido la sacerdotisa, que no fue barata, y también ella había sido incapaz de hablar con la muerta. Y ante ese fracaso, la sacerdotisa había tratado infructuosamente de resucitar el cuerpo. La resurrección se contaba entre los conjuros más poderosos en el repertorio de cualquier sacerdote y, de hecho, muy pocos podían tratar de realizar un encantamiento tan divinamente brillante. No creía que fuera a fallar y, sin embargo, lo había hecho de la forma más absoluta, ni un solo movimiento, ni un atisbo de vida en el cadáver carbonizado. «El cadáver ha sido custodiado», había afirmado la sacerdotisa. «Consagrado y poderosamente bendecido». Lady Abeliere le había implorado que volviera a intentarlo, pero ella no había querido saber nada y había partido abruptamente. De hecho, la sacerdotisa había ido más lejos. No se había quedado solo en su negativa personal ya que, como supo después Abeliere, ningún otro sacerdote estaba dispuesto a acudir a su llamada y a realizar ritual alguno sobre este cadáver en concreto. Y ahora este hombre, Derenek el Oscuro,
famoso en todo el enclave de las sombras por su destreza en la manipulación de los no muertos, había resultado igualmente inútil. ¿Y qué dijo el sacerdote? Preguntó Derenak. Sacerdotisa, corrigió Lady Abeliere, pero se limitó a quedarse contemplando el cuerpo sin dar la menor respuesta o justificación. ¿Santificado? Preguntó el brujo. Este cuerpo ha sido poderosamente protegido contra la profanación. Los conjuros de Rukia, dijo Abeliere con amargura. O la propia Rukia, aportó una voz inesperada desde la puerta, y la adivina y el brujo se dieron la vuelta y vieron que Lord Parisa Ulfbinder entraba en la habitación. ¿No era de esperar que una elegida de un dios estuviera tan protegida en la muerte? Por supuesto, Lord Ulfbinder, dijo Derenek, y acompañó sus palabras de una respetuosa reverencia. Quédate con ella, le dijo la maga al nigromante. Sigue intentándolo. He probado todos los conjuros, señora, replicó Derenek. Pues pruébalos otra vez. Exigió Lady Avalier. Y después otra vez más. Quiero respuestas. Y salió de la habitación para reunirse con un sonriente Lord Ulfbinder. Huele fatal, comentó él cuando estuvieron fuera. Esa no es Rukia, insistió Lady Avalier. Pero reconoces que seguramente estará protegida contra profanaciones. No, respondió la mujer pensativa, aunque rápidamente cambió su respuesta. Sí, pero no es ella. ¿Cómo lo sabes? He visto antes esta estratagema. Parece que es así como lo hacen los de Sai. Se valieron de una niña muerta para ocultar la verdad de Rukia hace años, dijo con un bufido sardónico. Y también entonces fue una muerte supuestamente causada por un rayo que la alcanzó por accidente. El rayo que cayó sobre el almacén no fue una coincidencia, corroboró Parisa. Tampoco fue un suicidio, insistió Lady Abeliere. Ella no haría tal cosa. ¿Qué diosa que se precie aceptaría eso? Si su propósito era más grande que su vida, dijo Parisa, conduciéndola hacia su razonamiento, ¿no se sacrificaría de buena gana por el bien mayor? Nosotros no éramos una amenaza. Pero ¿cómo iba ella a saberlo? Ella no debería saber nada, insistió Lady Avalier. Ni que yo había descubierto la verdad sobre Aryukyu. Catibrie ni que ella había divulgado pistas acerca de la reunión prevista bajo mi influencia mágica. Si piensas que ella lo ignoraba todo, entonces, ¿por qué habría de matarse? ¿O por qué habría de recurrir a una estratagema tan elaborada? En ese caso, ¿no sería más probable que se tratase de un trágico accidente? Tal vez no sea una coincidencia, sino un cálculo erróneo debido a la confusión de la joven. Y si de algún modo hubiera desentrañado tu red mental, ¿no es probable que se matase antes que poner en peligro el propósito de su regreso a Toril? Había renacido precisamente por ese motivo, o eso fue lo que me contaste. Así fue, admitió Lady Abeliere. Hizo una pausa y dirigió su mirada hacia la puerta de la habitación, tratando de poner las cosas en su sitio. El razonamiento de Parisa era impecable. Ya se tratase de un suicidio fingido o de uno real, seguramente había sido precipitado por haber revelado su secreto. Esa no es Rukia, dijo tajante un momento después. Se volvió y miró a Parisa directamente, con expresión seria, firme y decidida. Ha tratado de engañarnos y se ha escapado del enclave de las sombras. Parisa se encogió de hombros, no quería entrar en esa discusión. Y voy a encontrarla, juró Lady Abeliere. Yo no voy a disuadirte de intentarlo, dijo Parisa. Si las diosas Yot y Mielikki quieren enfrentarse por el alma de Drizzt Do'Urden, me encantaría ser testigo. Y lo serás, prometió Lady Abeliere. Y que sepas que si sobrevive a esa prueba, nuestra pequeña Rukia tendrá que responder ante mí. El verano había empezado a eclosionar en la marca argentea. Las orillas de los grandes ríos estaban bordeadas de cerezos colmados de flores vaporosas y blancas. La imagen tocó una cuerda sensible de Catibrie, le recordó días muy lejanos, tiempos perdidos en la distancia y, por un momento, el primero en mucho tiempo, se sintió libre del peso emocional. Por un instante, apenas unos segundos, Catibrie fue capaz de apartar el pesar por Nirey que evite a un rincón lejano de su mente y de disfrutar de la perspectiva de reunirse con los compañeros del salón, con su padre Bruene y su amigo Regis y, sobre todo, de volver a estar en brazos de Drizzt. Otra vez era un ave de gran tamaño, un grácil halcón, posado en la rama de un árbol desnudo, muerto, que tendía sus ramas sobre la orilla oriental del Surbrin a escasa distancia corriente abajo del puente de piedra que cruzaba el río. Pudo ver las paredes decoradas que bordeaban el camino más allá del puente, que serpenteaba hacia las rocosas laderas de las colinas que conducían a la puerta oriental de su amado Mithril Hall.
¿Qué ganas tenía de entrar allí? Como le hubiera gustado volver a ver los reverenciados salones que durante tantos años había considerado su hogar. Se estremeció al pensar en la posibilidad de contemplar su propia tumba y la de Regis. Su cuerpo anterior estaría en esa tumba, aunque seguramente solo quedaría la osamenta. La idea la tentó enormemente, pero solo unos instantes, porque ahora era una hija favorita de Mieliki y había visto el mundo a través de la filosofía de la diosa, el ciclo interminable, la existencia eterna dentro de los límites físicos que contienen el espíritu y le dan sustancia y forma. El cadáver descompuesto que yacía bajo el túmulo de Mithril Hall no podía definirla. Ya no. Sin embargo, la idea le causó desazón. A pesar de su devoción y de su fe en la canción que había aprendido en Iruladón, el aire de Mieliki, Catibrie no quería verse frente a esa tumba. Todavía no. Simplemente no estaba preparada. El halcón desplegó las alas y se elevó en el aire, atravesando el río y alejándose. Hacia el este. Siempre hacia el este. Catibrie acababa de alejarse cuando una caravana avanzó por el camino de la orilla oriental. Los enanos del otro lado del puente gritaron cuando la carreta que abría la marcha llegó al puente. Pero lo que hacían era darles la bienvenida, no pedir identificación, ya que esa carreta llevaba un estandarte muy conocido para la gente de Mithril Hall. Junto al conductor de la cuarta carreta iba un joven enano de barba rojiza que tuvo que recordarse no dejar de respirar mientras cruzaban ese puente y recorrían el camino que llevaba a las grandes puertas de Mithril Hall, el reino en el que había reinado 2 veces. Cuarta parte. El camino hacia la cumbre de Kelvin. ¿Hay alguna necesidad más imperiosa dentro del concepto social que la de confianza? ¿Hay algún ingrediente más importante para la amistad o para la integridad de un equipo? Y sin embargo, a lo largo de la vida de una persona, ¿a cuántos puede conocer que sean realmente dignos de ella? El número me temo que es escaso. Es cierto que podemos confiar a muchas tareas superficiales, pero cuando nos ponemos a examinar las emociones que implican verdadera vulnerabilidad, ese número de gente que merece una confianza sincera se reduce de forma notable. Ese ha sido siempre el ingrediente que eché en falta en mi relación con Dalje y en el compañerismo que me unía a Artemis Entreri. Si lo analizo ahora, solo me provoca risa el hecho de que confiaba más en Entreri que en Dalje, pero solo en lo concerniente a cuestiones de beneficio mutuo. En una situación de verdadero peligro, ¿acudiría alguno de ellos en mi ayuda? Creo que lo harían de haber alguna esperanza de victoria, pero si su ayuda significase sacrificio, ¿darían su vida para salvar la mía? La verdad, creo que estaría perdido. ¿Es posible que me haya vuelto tan cínico como para aceptar eso? ¿Quién soy, entonces, o en quién podría convertirme? He olvidado que he conocido amigos capaces de sacarme de la trayectoria de una veloz flecha aunque eso significara recibirla en sus propios cuerpos. Así eran las cosas con los compañeros del salón, todos para uno y uno para todos. Hasta Regis. De él nos hemos burlado muchas veces porque se escondía cuando había jaleo, pero teníamos plena confianza en que nuestro amigo Halfling estaría allí cuando las cosas se nos pusieran en contra, y lo cierto es que no tengo la menor duda de que mi pequeño amigo daría un salto de buen grado para recibir una flecha dirigida contra mí, a una costa de su propia vida. No puedo decir lo mismo del segundo grupo con el que compartí aventuras. Entreri no habría dado su vida por mí, ni Dalje, supongo, aunque, a decir verdad, con Dalje nunca supe a qué atenerme. Afafrenfere, el monje, era capaz de esa lealtad, lo mismo que Ambargris, la enana de Advar, aunque no sé si conseguí con ellos ese grado de compañerismo o no. ¿Y Efren, el brujo perverso? No puedo estar seguro, aunque sinceramente pongo en duda que alguien que incursiona en artes tan oscuras sea una persona de corazón generoso. Tal vez con el tiempo este segundo grupo llegue a estar tan unido como los compañeros del salón, y tal vez al estrecharse ese lazo se produzcan actos de desprendimiento y de valor desmedidos. Pero aunque pasara 100 años junto a ellos, ¿podría esperar alguna vez el mismo nivel de sacrificio y de valor que he conocido junto a Bruene, Catibrie, Regis y Wulfgar? En una batalla desesperada contra fuerzas aparentemente invencibles, podría lanzarme contra nuestro enemigo común con plena confianza en que cuando cayeran los golpes los demás estarían a mi lado, todos unidos en la victoria o en la muerte. No. Jamás. Ese es el vínculo que nunca llegaría a materializarse, el nivel de amor y de amistad que se eleva sobre todo lo demás, incluso el instinto más básico de la supervivencia personal. Cuando supe del lío de Dalje con Entreri no me sorprendí, y no solo porque yo mismo había contribuido a alejarla. Ella me fue infiel, algo que jamás habría hecho Catibrie, bajo ninguna circunstancia.
Y no me sorprendió la revelación, porque esa diferencia básica entre las dos mujeres fue algo que tuve muy claro desde el principio. Puede ser que en un primer momento me haya engañado acerca de Dalje, cegado por la curiosidad y el deseo, o por la singular idea de que podía encontrar la forma de reparar sus heridas, o, lo más probable, por mi necesidad de reemplazar lo que había perdido. Pero en el fondo siempre supe la verdad. Cuando Efren me contó lo de su flirteo con Entreri, le creí de inmediato, porque condecía con mi sincera concepción de la relación que me unía a esta mujer. No me sentí ni sorprendido ni terriblemente herido. Por mucho que quisiera engañarme, por mucho que me empeñara en tener la mejor opinión de esta mujer, yo sabía que Dalje era así. Mi mayor deseo era repetir la experiencia de los compañeros del salón. Quería volver a conocer el nivel de amistad y de confianza, honesta y sincera, de corazón y de alma, que había disfrutado durante todos esos años con mis queridísimos amigos. El mundo jamás podrá iluminarse para mí mientras no haya encontrado eso, y sin embargo me temo que aquello que viví fue una experiencia única, derivada de circunstancias irrepetibles. Al unirme a Entreri y a los demás, traté de cerrar esa herida y de recrear la alegría de mi vida. Sin embargo, al considerar a la nueva banda de aventureros eran inevitables las comparaciones y con eso lo único que conseguí fue reabrir la herida mal cerrada. Siento que estoy más solo que nunca. Tristes Trisdurden. 22 Túmulo para un rey. Año de la comadreja atareada, 1483 Calendario del Valle. Neverwinter. Nunca he conocido a un enano que no fuera de fiesta en día de paga, le dijo Yelbus Grinch al prometedor enano de la guardia. Ya salí hace 2 semanas, respondió el enano. Y seguramente lo haré otra vez muy pronto. No te lo tomes como algo personal. El viejo ciudadano de Neverwinter sonrió amigablemente. No lo haría nunca con un hijo de Bonnego Battleaxe, replicó, recordando con añoranza años muy lejanos. Mucho tiempo atrás, Yelbus Grinch había sido el líder de facto de la ciudad, el primer ciudadano, endurecido en el combate. Todos los esforzados ciudadanos que luchaban por la incipiente ciudad en aquellos tiempos difíciles solicitaban su consejo. Ahora le habían asignado un puesto menor, al parecer por cortesía. La general Sabine estaba al mando de los muchos mercenarios contratados para la protección de la ciudad, pero le permitía a Yelbus controlar a un pequeño grupo de ellos. Era una prueba de respeto, nada más. Bruene se había dado cuenta al llegar a Neverwinter, pero al menos era algo. Los humanos elevaban rápidamente a sus héroes, pero con la misma facilidad los dejaban caer para poner a otros en su lugar. Con ninguno cuya familia contara a Drizzt Do'Urden entre sus amigos, prosiguió Yelbus Grinch, asintiendo con la cabeza. Ah, mi pe amablaba des a menudo. Tipo extraño, a lo que parece. Unico, Correggio Jelvis Grinch. ¿Alguna vez lo has visto por aquí? Preguntó Bruene, que había llegado a Neverwinter a comienzos de 1483, utilizando el mismo alias que en su anterior visita a la región. Cuando Drizzt y él habían pasado por allí buscando Gauntgrim hacía ya décadas, Bruene viajaba con el mismo nombre que ahora, Bonnego Battleaxe, salvo que ahora decía que era su hijo. ¿Idrist? Preguntó Jelvis. No, y se dice por ahí que ya no se lo puede encontrar en ninguna parte. ¿Qué es lo que sabes? Preguntó Bruene después de tragar saliva. Nadie ha sabido nada de Drizzt desde hace muchos años, eso es lo que se dice, respondió el otro. Aunque muchos anduvieron buscándolo. Extraños personajes, añadió con una risita. Otro elfo Drow, no recuerdo su nombre, pero una figura extraordinaria. Por lo que recuerdo, ese parecía muy empeñado en encontrarlo. ¿Con un parche en el ojo? Preguntó Bruenor. Yelbus Grinch lo miró un momento con expresión de curiosidad. Sí. Harlasle, dijo Bruene. Mi pa, me habló mucho de ese. Tipos raros, esos Drow, y no sé più confiar en ellos. No es el caso de Drizzt, respondió rápidamente Yelbus Grinch. No he conocido otro de ninguna raza al que pudiera considerarse tan leal. Bruene no pudo evitar un gesto de dolor ante el recuerdo. Dolido y avergonzado, teniendo en cuenta su propósito y sus intenciones actuales. Este enano espera que ese ande tú había por ahí, respondió Bruene. Cogió su paga de los 10 últimos días de manos de Yelbus Grinch y la metió en una bolsa que llevaba colgando del cinto. Sopesó la bolsa, asintió con la cabeza y se alejó con la confianza de tener ya fondos suficientes para cerrar el trato. La ciudad de Neverwinter todavía no se había recuperado del todo de la devastación producida por la erupción volcánica de 4 décadas atrás.
La zona aledaña al río y el puente del Draco alado habían sido reconstruidos y se habían convertido en una zona floreciente, pero fuera de las nuevas murallas quedaban muchas ruinas de la vieja ciudad. Todas las noches podían verse luces allá afuera, entre las ruinas, cuando tanto viajeros de bien como vagabundos buscaban refugio en los esqueletos abandonados de casas que llevaban muertas mucho tiempo. Y todas las noches Bruene se instalaba encima de la muralla escudriñando esas ruinas, vigilando un edificio en particular a la espera de algún signo de vida. La noche anterior había visto el reflejo de un fuego en la ventana vacía, y esa noche, la noche señalada, volvía a estar allí. El enano se retiró de la muralla y recorrió un camino por los bulevares abandonados hasta salir por los portales desiertos. Sabía que muchas miradas estaban puestas en él, desde canallas y salteadores de caminos hasta viajeros inocentes, entre otros. Sin embargo, a él se lo tenía por un mercenario formal vinculado a la guarnición de Neverwinter y llevaba al hombro, con la indolencia de la costumbre, un hacha. La verdad, frustrado y furioso como estaba, al enano casi le habría venido bien una emboscada. Llegó al mencionado edificio, hizo una pausa ante el desvencijado portalón y emitió 3 agudos silbidos. Ni siquiera esperó la respuesta apropiada, que llegó en el momento en que atravesaba el umbral. Al final del corredor y después de atravesar una puerta improvisada, encontró a sus asociados, un par de hombres, halfling y humano, y una joven elfa. «Vaya, aquí está el joven bonego con nuestras monedas», dijo el humano, Deventry, un tipo delgado de cara afilada y barba completa marcado por varias feas cicatrices. «Puede que esta noche durmamos en una verdadera posada». «Dinero tirado», dijo Vestre, la elfa, que llevaba una capa verde con capucha que a Bruene le recordó a una muy parecida que solía usar Drist. Su larga cabellera rubia estaba recogida sin cuidado dentro de la capucha, y sus delicadas facciones tenían vestigios del polvo del camino. A pesar de todo, era bonita, pensó Bruene, al menos dentro de lo que los esbeltos elfos pueden considerar atractivo. «Me duele la espalda», insistió Deventry. «Lo dicho, una noche en una cama». «Sin duda compartirás las sábanas con los piojos», replicó Vestre con una risita. Deventry hizo con la mano un gesto despectivo. «20 piezas de oro», entonces, le dijo a Bruene. «Cuando vea el mapa vosotros veréis el oro». Deventry sonrió e hizo un gesto con la cabeza al tercero del grupo, el halfling al que llamaban susurro porque, al menos según la experiencia de Bruene, jamás decía una palabra. Susurro sacó un tubo que contenía un rollo de pergamino mientras Deventry hacía a un lado los platos y los restos de su reciente comida, despejando un lugar entre los tres. «Aquí está tu mapa, como pediste», dijo Deventry mientras ayudaba a Susurro a desenrollarlo. Bruene se inclinó, pero el hombre le ganó de mano y no le permitió ver. «¿Te crees que lo vas a memorizar gratis?», le reprochó Deventry. «Nos ha llevado medio verano hacerlo, y de buena fe». «Buena fe y 20 piezas de oro», le recordó Bruene. «Y no temas, no lo voy a grabar todo en mi cabeza. Y ahora apártate, porque hay una o dos cosas que me permitirán ver si es verdadero, y cuando las vea donde deben estar, tendrás tu dinero». Deventry consultó a Vestre con la mirada y cuando la elfa asintió, se apartó del mapa. Bruene encontró enseguida el valle rocoso y eso hizo que su memoria se remontara a muchos años atrás. Allí Drist y Dalje habían defendido la retaguardia contra los fanáticos Asmadai mientras Bruene, Atrogate y Harlasle, vaya trío, buscaban la cueva que los condujera a la antípoda oscura y a Gauntlegrim. El enano amplió su búsqueda en el mapa, al parecer, todo encajaba debidamente. «Habéis encontrado el barranco rocoso», dijo. «Ya», replicó Deventry. «¿Y qué había más allá de él, hacia el este?» Deventry lo miró con curiosidad, luego echó una mirada a Susurro, que señaló el mapa. «Un ancho valle», respondió Vestre. «¿Lleno de rocas?» «Sí, y lleno de cuevas». Bruene asintió y no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Sus exploradores habían encontrado la entrada a Gauntlegrim. Echó mano a su bolsa y sacó un puñado de monedas variadas entre las que buscó y contó 20 piezas de oro que, en realidad, eran la mayor parte de su fortuna. De hecho, cuando retiró la cantidad convenida, solo le quedaban una pieza de oro y un puñado de monedas de plata y de cobre. Se las alargó a Deventry, quien se preparó para recibirlas, pero Bruene no las soltó inmediatamente. Lo miró fijamente, sopesando sus opciones, y luego ofreció. «Habrá más si me lleváis hasta allí». Le entregó las monedas al hombre y a continuación miró a los tres, uno por uno. «¿Llevarte y dejarte allí?», preguntó Vestre. Bruene consideró las posibilidades que se le presentaban.
El viaje hasta las cuevas podría ser peligroso, y el viaje por el interior de la antípoda oscura aún más. ¿Se atrevería a revelarles a estos tres la entrada a la asombrosa Gauntlegrim? Sonrió y asintió mientras pensaba en los fantasmas que poblaban la antigua ciudad. Era probable que el mismísimo Stokely Silverstream estuviera allí en ese instante, dijo para sus adentros, junto con 100 enanos del Valle del Viento Helado, aunque en Mithril Hall nadie dio señales de saber nada sobre Gauntlegrim como no fuera lo que se contaba sobre una antigua batalla. Con todo, el enano pensaba que muchos habían dado con el lugar, sin duda. Los fanáticos Asmodai sabían de ella, lo mismo que Stokely y sus muchachos. Tal vez, le respondió a Vestre. O seguirme por el interior de los túneles. No os preocupéis, daréis por bien empleado vuestro tiempo. 50 piezas de oro por llevarte, dijo Deventry. Serán 10, ni un cobre más, respondió Bruene, y bien que le habría gustado tener las 10 para dárselas. Sin embargo, no podía esperar 10 días más y recibir la siguiente paga. 20 o no hay trato, dijo Deventry. Bruene se encogió de hombros y recogió el mapa por el que había pagado. Lo enrolló y lo metió en el tubo que guardó dentro de su chaleco. Bueno, pues nada, dijo, y se volvió para marcharse. Que sean 10, vale. Le gritó Deventry. Bruene no se volvió. Puerta noroeste al alba, dijo y se marchó. Tenía que encontrar a Durham Chow, capitán de la muralla, y anunciar su marcha. Su permanencia en Neverwinter tocaba a su fin. Tenía en perspectiva Gauntlegrim y después de eso Mithril Hall. El rey Bruene Batleamer tenía una guerra que librar. La brisa nocturna traía consigo el inconfundible frescor de los últimos días del verano, lo cual le recordó a Bruene que su plazo para volver a la Marca Argentea se estaba agotando rápidamente. Se preguntaba si podría ir a Puerta de Balduro a aguas profundas y contratar allí los servicios de un mago que mediante un conjuro de teleportación lo hiciera llegar hasta allí. O tal vez podría encontrar a una poderosa encantadora que le proporcionara un carro volador de fuego vivo. El enano hizo un gesto negativo ante esa idea al recordar demasiado bien la última vez que había intentado algo así. ¿Y bien? ¿Vas a compartir lo que piensas o simplemente te vas a quedar ahí refunfuñando el resto de la noche? Inquirió Vestra. ¿Eh? Respondió Bruene, cogido por sorpresa. Estaba completamente ensimismado. Miró alrededor del fuego y a los dos que tenía enfrente. ¿Dónde está la pequeña rata? Explorando el camino por delante, replicó Deventry. Susurro cree que hay un camino más rápido hacia el Valle de las Cuevas, añadió Vestre. ¿Más rápido? ¿Cuánto? Quiso saber Bruene. Te estás poniendo un poco ansioso, ¿no? Preguntó Deventry. Nuestra paga será la misma, tanto da que sean 10 días o solo 2. Tengo mucho camino por delante, contestó Bruene con tono calmado. Y cuando veáis lo que estamos buscando, lo entenderéis. Puede que incluso os interese seguir el viaje conmigo. Mientras hablaba asentía con el gesto, sopesando las posibilidades. Si podía llegar a Mirabar, unos 300 kilómetros hacia el norte, pero siguiendo caminos bien señalizados y bastante estables, encontraría aliados poderosos, incluido un número considerable de enanos. En cuanto les revelara su verdadera identidad, las nieves invernales no serían obstáculo para que quisieran cruzar con él el bosque acechante hacia Mithril Hall. Yo estoy aquí por tu dinero y nada más, le recordó Deventry en un tono que le bastó para recordarle a Bruene el poco aprecio que tenía por este patán agresivo. Sin embargo, el enano controló rápidamente sus sentimientos personales hacia el hombre. La misión era más importante. Estaba solo en esto, salvo por estos tres, y era difícil encontrar ayuda cualificada en estas tierras salvajes. Me apuesto a que vas a cambiar de idea, respondió, pero al desgaire y con una ancha sonrisa. Pero si no, que sepas que mi dinero es más de lo que podrías cargar. Es un buen dato, señaló Vestre. Llevadme al Valle de las Cuevas y seguime por el túnel un par de días y lo entenderás, elfa, respondió Bruene con un gesto afirmativo. ¿Por un túnel? Respondió Vestre, al parecer no demasiado entusiasmada por la misión. Yo no me comprometí a nada de eso, señaló Deventry. Bruene cerró los ojos, sonrió, y empezó a silbar la melodía de una vieja canción mientras recitaba mentalmente la letra, en la que se hablaba de tierras perdidas y minas profundas y tesoros sin fin. Cuando se despertó a la mañana siguiente, encontró a sus tres compañeros reunidos mientras el halfling hacía algo en el suelo con su daga. ¿Qué ha encontrado? Preguntó Bruene. Las cuevas, hoy, respondió Vestre. Se pusieron en marcha, rodeando el lado meridional de una colina y atravesando un ancho valle para acortar
La montaña de cima plana apareció a la distancia, hacia el norte, y al verla Bruene retrocedió muchos años y recordó la erupción del volcán y la destrucción de Neverwinter. Ese acontecimiento estaba grabado en la memoria de sus dos vidas y podía rememorarlo como si hubiera tenido lugar el día anterior. Susurro los conducía a buen ritmo. Hicieron un alto para una breve comida y otra vez se pusieron en marcha atravesando el bosque. Bruene oteó el horizonte, asintiendo al ver, a lo lejos, en el noroeste, el acceso que había tomado en su último viaje a ese lugar. ¿Y bien? Preguntó Daventry. El enano estudió las paredes del valle, tratando de imaginarlas desde la perspectiva opuesta. Aquella, decidió, señalando una de las muchas bocas de cuevas visibles desde ese ángulo. Nos dijiste que te trajéramos al valle, y aquí estamos, replicó Daventry alargando la mano. No seas tonto, chico, dijo Bruene. Ven conmigo y escucha lo que tengo que contaros, verás algo que te cambiará la vida. 10 piezas de oro, exigió Daventry. Bruene apuntó con su barbudo mentón hacia la cueva distante. Estoy dispuesto a doblarlo, dijo. El doble para cada uno de vosotros. Paga ya, Bonnego. Volvió a exigir Daventry. Acabo de prometer 60, y si supieras mi verdadero nombre sabrías que eso es una nimiedad, respondió Bruene con una risita y poniéndose en marcha mientras sus tres compañeros se quedaban mirándose los unos a los otros. Daventry cogió al enano rudamente por el hombro y lo obligó a volverse. 10. Exigió. Al darse la vuelta, Bruene giró hacia arriba el brazo y el hombro por encima del brazo del hombre que lo sujetaba y que quedó sujeto bajo su axila por la muñeca. Después se volvió y retorció con fuerza, echando el hombro hacia atrás y dando a Daventry un fuerte tirón que lo hizo chocar contra él, que no se movió ni un paso. Con la mano que le quedaba libre, Daventry trató de alcanzar su espada, pero Bruene fue más rápido y, cogiéndolo por la pechera de su casaca, le dio una buena sacudida. A continuación, echó el brazo hacia afuera con una fuerza sorprendente, obligando al hombre a retroceder unos pasos, que lo llevaron al borde del valle, donde perdió el equilibrio y cayó al suelo, rodando por la pendiente cubierta de hierba. La oferta sigue en pie, gritó Bruene, dirigiéndose hacia la entrada de la cueva. Los otros dos ayudarían a Daventry y tratarían de hacerlo entrar en razón, eso creía Bruene. Y si se equivocaba, usaría su hacha para acabar con aquel necio y seguiría solo. Bastaron unos instantes para convencerlo de que no se equivocaba. ¿Qué es ese lugar?, preguntó Vestre sin aliento mirando a través del pequeño estanque subterráneo hacia una pared de piedra labrada de lo que parecía un castillo. Un castillo subterráneo. Estaban en una gran estancia iluminada por la luz verdosa de un extraño líquen fosforescente. La gran caverna estaba sembrada de pilares naturales, muchos de ellos con elaboradas barandillas que subían en espiral a su alrededor. La escena se completaba con setas gigantes que crecían sobre todo al borde del estanque y cuyo sombrero enorme tenía en la parte interior una tonalidad anaranjada que reflejaba, ampliaba y distorsionaba la luminosidad de los líquenes. La patria de los enanos del Zone, explicó Bruene. ¿Los tuyos están ahí dentro?, preguntó la elfa. Podría haber algunos o podría estar vacío. Y podría ser que no llegáramos a la profundidad suficiente para encontrarlos. Lo que yo quiero es tan más atravesar esa puerta. Bruene asió el hacha y se dirigió a una seta cercana. Unos cuantos golpes bastaron para derribarla, y el enano empezó a cortar el enorme sombrero circular. Está haciendo una balsa, les explicó Vestre a los demás. Estáis invitados a venir si queréis, o a lo mejor preferís esperarme aquí fuera. No tardaré mucho. Susurro ya estaba a su lado, ayudándole a vaciar el sombrero del hongo, y ese hecho y la expresión de la cara del halfling le hicieron saber a Bruene que no iba a entrar solo en el complejo. Lo cierto es que entraron los cuatro juntos, aunque fueron necesarios 3 viajes para trasladarlos a todos a través de las oscuras aguas. Bruene abría el camino, pero su andar se hizo bastante más lento cuando cruzó el umbral de Gauntlegrim, ya que cada paso estaba cargado de solemnidad y de poderosos recuerdos. Vestre iba detrás de él portando una antorcha y su sombra se proyectaba por delante de Bruene, bamboleándose a la luz titilante del fuego. En cierto modo, esa inconsistente danza de sombra le pareció adecuada, tan etérea e irreal como toda la aventura. El peso que sentía sobre sus hombros no hacía más que acrecentarse a medida que avanzaban por el corredor de acceso hasta el gran salón de audiencias de Gauntlegrim. A la derecha, sobre el estrado, estaba el trono, aquel asiento que por medios mágicos, aunque solo temporalmente, había imbuido a Bruene de la capacidad de liderazgo de Moradin, la perspicacia de Dumatoin y el vigor de Clanhedin en su batalla con el Valorertu.
Todo lo recordó de forma vívida, la victoria suprema para hacer volver al primordial de fuego a su prisión de agua. El enano se concentró en ese trono mientras atravesaba la enorme estancia. Sus 3 compañeros susurraban impacientes detrás de él, pero no le adelantaban. Se acercó al trono y fue aminorando la marcha hasta detenerse al vislumbrar los 2 túmulos que se habían levantado al otro lado del mismo. Recordó lo que había afirmado Catibri en el bosque mágico y supo de inmediato lo que eran y quiénes podían estar enterrados dentro, uno para Bruene y uno para Tibledorf Puent. Las piedras de uno de ellos habían sido apartadas dejando un agujero. Bruene se preguntó si esa sería su tumba. ¿Habría expoliado alguien su tumba y profanado su cuerpo? Tuvo un momento de pánico y tragó saliva por la posibilidad de que alguien se hubiera adelantado al propósito que lo traía hasta aquí. Tan absorto estaba que a duras penas se dio cuenta de que Vestre, Deventry y Susurro le habían adelantado y se acercaban al trono. «Mas us vale tocarna», gritó Bruene a modo de advertencia en el último momento, cuando Susurro ya alargaba la mano hacia la madera lustrada del ornamentado brazo del trono. «¿Nos has traído aquí para amenazarnos?», dijo Deventry volviéndose airado hacia él. «Si hay tesoros, son tan nuestros como tuyos, enano, aunque tenga que cortarte el gañote para conseguir mi parte». Bruene miró a Deventry con dureza y pasó a su lado. «Es un trono para enanos, Zopenco», dijo, y se sentó en él. Tuvo un primer atisbo de perspicacia, seguridad y vigor, pero enseguida se desvanecieron cuando sintió el enfado del trono, un rechazo emocional y físico palpable, que lo lanzó por los aires hasta que aterrizó pesadamente en el suelo. Horrorizado, el rey Bruene se recogió hasta quedar sentado y volvió a mirar el trono. Moradin lo había rechazado. Sus 3 compañeros se rieron de él. «O sea que está cargado de magia», dijo Vestre. «Benévola o malévola, o tal vez un poco de cada cosa». «Pues no parece muy afín a los enanos», dijo Deventry con una risa burlona. Bruene no supo qué responder. Su mente era un torbellino. Sin duda había maldecido a Moradin y a los demás con convicción en estos 20 años de su segunda vida, pero todo eso había quedado atrás. Por fin había visto la verdad, que había vuelto para deshacer los entuertos del rey Bruene, que Mielikki no había sido más que un pretexto para conseguir un fin superior. Se había dado cuenta de los errores en que había caído y había vuelto a encontrar el buen camino. Pero, entonces, ¿por qué lo había rechazado el trono? Se preguntó si sería la consecuencia de cambios físicos, si se debería a que su sangre no era ahora la de un rey, sino la de un capitán de la guardia. No cabía duda de que se parecía al joven Bruene, pero la sangre que corría por sus venas era la de Reginald Rounciel de Uben, y no la de Gandalf. Parecía tan trivial, casi una burla para el propósito de los dioses y del trono. Él era el rey Bruene. Había visto la verdad y corregido su trayectoria y también su actitud hacia los dioses que le daban poder. «Os burláis de mí», les susurró a los dioses, entre sombríos pensamientos que parecían elevarse del suelo a su alrededor, sumiéndolo en las sombras de una melancolía desesperanzada. Tan perdido estaba en sus pensamientos que casi no reparó en que sus 3 compañeros estaban de pie rodeando el trono en encarnizada discusión, echando algo a suertes con unas pajas que habían sacado de un jergón roto. Bruene se puso de pie con gran esfuerzo y avanzó hacia ellos con paso vacilante. «No os atreváis», dijo. «¿Un trono para enanos?», dijo Deventry con tono irónico. «Parece que la silla no estaba de acuerdo con tu descripción». Bruene trataba en vano de encontrar las palabras para explicar debidamente aquello. Observó que Susurro se frotaba las pequeñas manos ansiosamente y que Vestre lo empujaba hacia el trono. «No lo hagas», le advirtió. «Vamos a probar por turnos», le gritó a su vez Deventry. El halfling saltó al asiento y se volvió, con las manos sobre los reposabrazos. Su expresión siguió denotando ansiedad unos instantes, pero luego se transformó en confusión y cambió rápidamente a un gesto de malestar. Empezó a sacudirse espasmódicamente, como si estuviera recibiendo descargas de energía por la espalda, que es precisamente lo que estaba sucediendo. Intentó gritar mientras la boca se le desfiguraba extrañamente. «¡Sacadlo de ahí!», gritó Bruene dando un paso vacilante. Vestre corrió hacia Susurro, pero en ese momento, el trono lanzó despedido al halfling, no como lo había hecho con Bruene, sino con mucha más violencia, haciendo saltar al pobre Susurro por los aires. El halfling golpeó de refilón a Vestre, hiriéndola en la cara y derribándola con un tirabuzón. Su vuelo acabó a 10 largas zancadas del trono. Aterrizó torpemente, con una pierna estirada debajo del cuerpo. El chasquido del hueso resonó en toda la estancia. Se golpeó el hombro y la cabeza, de lado,
contra el suelo de piedra, y siguió rodando hasta chocar contra la pared, donde quedó tirado, sufriendo. Y vaya si gritaba aquel halfling supuestamente mudo. Los otros tres corrieron hacia él. Vestre trató de ponerlo boca arriba y por sus espasmos se vio claramente que estaba intentando no vomitar ante las heridas de su compañero. Tenía la espinilla partida y los huesos sobresalían de la piel. ¿Qué has hecho? Le gritó de Ventry a Brunner. Os dije que no lo hicierais. Le contestó el enano. Pero de Ventry lo empujó. Bruene se limitó a dar un paso atrás para afirmarse mejor mientras le respondía con un temible gancho de derecha que lo hizo salir despedido y caer de lado en el suelo. «Y la próxima vez te las verás con mi hacha», le advirtió Bruene. «¿Qué es lo que sabes?», inquirió Vestre, apartándose del halfling y acercándose a Deventry para ayudarle a ponerse de pie. «Lo que sé es que tu amigo estaba pensando en saquear este lugar y el trono, que lo protege», se enteró. «Por eso recibió lo que le corresponde a un ladrón». Deventry empezó a gritarle. Susurro seguía gritando y gimiendo, pero Vestre se impuso al jaleo reinante. «No, Bonnego, hay algo más», insistió. «¿Qué sabes sobre ese trono, sobre este lugar?» Bruenor tragó saliva. «Mi nombre no es Bonnego», dijo, pero los otros no lo oyeron. Se volvió y les hizo señas de que lo siguieran mientras se dirigía, bordeando el trono por la derecha, hacia los túmulos. «¿Qué hacemos con él?», oyó que preguntaba Deventry a sus espaldas. «Llevarlo con nosotros», dijo Vestre, decidida. A pesar de su necesidad imperiosa de examinar las tumbas, de ver si era la suya o la de Puent la que había sido profanada, Bruene se volvió para mirar a aquellos tres. Debían dejar descansar a Susurro. Había que entablillarle la pierna y recolocarle el hombro antes de intentar moverlo. Pero, al parecer, Deventry no era ni tan listo ni tan compasivo. Se acercó para levantar al halfling, que reduplicó los manotazos y los gritos. Con sus movimientos descontrolados golpeó al hombretón en un ojo, y sus gritos se volvieron todavía más fuertes cuando el otro lo dejó caer otra vez en el suelo. «Va a poner a la cueva entera contra nosotros», gritó Vestra. «Calate», susurró. Deventry se cubría el ojo herido con la mano y su cara era una máscara de furia. Con la mano libre asió la espada y la sacó del cinto, y antes de que Vestre pudiera siquiera gritarle para volverlo a la cordura, el hombre descargó un golpe brutal y certero. Susurro dejó de gritar. Bruene se estremeció de indignación y de enfado consigo mismo por haber traído a estos tres monstruos a la sagrada Gauntlegrim. Miró el trono, tal vez ese fuera el motivo por el que lo había rechazado. Se dirigió hacia su tumba con mayor determinación, cuando oyó la voz de Deventry a sus espaldas. «Da la cara, enano». Siguió caminando. «Bonnego», le volvió a gritar el otro, esta vez desde mucho más cerca. Entonces Bruene se volvió para responder al desafío, hacha en mano. Se encontró con Deventry y Vestre frente a él, con las armas desenvainadas y preparadas. «Mi nombre no es Bonnego», dijo Bruene con los dientes apretados. «Es Bruno Batlehama. Rey Bruene Batlehammer de Mithril Hall. Tal vez hayáis oído hablar de mí». Los dos se miraron con expresión perpleja, era evidente que no habían oído hablar de él. A continuación se volvieron otra vez hacia Bruene, amenazándolo con sus espadas. «¿Y qué tienes que ofrecer a cambio de tu vida?», preguntó Vestra. «Como compensación por la muerte de Susurro. Sobre eso último tendrías que reclamarle al grandote que tienes por compañero. La silla lo mató», le replicó de Ventry. «Este lugar lo mató, y tú nos trajiste aquí. La estupidez lo mató», lo corrigió Bruene con una sonrisa torva. «Y el estúpido eres tú». Deventry lanzó un gruñido y arremetió contra Bruene, tratando de asestarle un tajo desde arriba. Bruene alzó el escudo redondo y lo interceptó sin problema. En el mismo movimiento, el enano lanzó un golpe transversal con el hacha que obligó a Deventry a meter la tripa para adentro y echarse hacia atrás. El hombre tocó el suelo sin problema, inclinado hacia adelante con la evidente intención de contraatacar a Bruene en diagonal, pero el enano era un guerrero demasiado avezado como para no esperar esa maniobra. Retrajo el arma en pleno golpe de través y giró la muñeca invirtiendo la dirección del corte mientras daba un paso hacia adelante. Una vez más retrocedió Deventry, pero esta vez no lo hizo tan a tiempo, ya que el hacha atravesó su cota de malla y le desgarró no solo la camisa, sino también la piel, dejando un verdugón y un rastro de sangre. «Rodéalo por la derecha», le dijo Deventry a Vestre con una mueca de dolor. «Flanquéalo». «Eso, flanquéame y dame ocasión de elegir con cuál de los dos acabo primero». «Perros».
dijo Bruene, y arremetió con una feroz rutina casi superando al pobre Deventry incluso antes de que hubiera empezado la pelea realmente. El hombre no supo muy bien qué hacer con su arma y la desvió primero hacia la izquierda para parar el hacha, reculando después cuando el escudo de Bruene lo golpeó en las costillas. «¡Vestra!», gritó Deventry retrocediendo vacilante y echándole una mirada a su compañera. Aunque Bruene llevaba las de ganar y estaba seguro de acabar con él rápidamente, la mirada sorprendida del hombre hizo que también se tomara un momento para mirar a la elfa. Vestre tenía la mirada fija a lo lejos y se había quedado blanca. Solo atinó a susurrar una palabra. «Drow». Bruene la oyó nítidamente y se dio la vuelta pensando por algún motivo que tenía que ser Drizzt que venía en su auxilio. ¿Acaso no había venido siempre Drizzt a rescatarlo? De inmediato vio a las dos figuras que avanzaban con lentitud, decididas, con los brazos extendidos, las manos semicerradas en forma de garras y los ojos rojos y relucientes. «Más. Reader Deventry». Bruene siguió el sonido de su voz y a continuación su mirada y vio a otro par que caminaba hacia ellos. Algo no cuadraba, el enano lo supo enseguida, porque esos enemigos no se movían con la agilidad ni con la velocidad propias de los elfos oscuros. Ni mucho menos. Observó atónito como un gran murciélago alzaba el vuelo junto a los dos que avanzaban sobre Deventry, giraba sobre sí en pleno aire al tiempo que se alargaba, saliendo de la voltereta bajo la forma de otro elfo oscuro. «¡Vampiros!», oyó que gritaba Vestre. Se volvió a mirarla, pero no encontró sus ojos, porque ella, antorcha en mano, corría hacia la salida. Escapa», dijo el enano volviéndose hacia Deventry, pero vio que el hombre ya estaba luchando con dos de los no muertos. Con una ligereza sorprendente, esquivaron sus feroces ataques y cuando uno consiguió introducirse por detrás de la defensa y golpear al hombre en un hombro, este se elevó del suelo y salió disparado hacia un lado por la simple fuerza del impacto. Con un gruñido, Bruene se disponía a correr en ayuda del hombretón, pero frenó en seco y le gritó una advertencia a Vestre al ver que en torno a ella el aire se poblaba con más seres alados. Ella trató de ahuyentarlos con su antorcha, primero a los murciélagos, luego a los vampiros y finalmente la antorcha salió despedida y fue a parar al suelo cuando tres formas cayeron sobre la mujer elfa, derribándola mientras ella no paraba de gritar. Bruene no sabía a dónde acudir. Hizo ademán de ir hacia Deventry, pero encontró al hombre sacudiéndose con una criatura drow sobre la espalda que lo mordía en el cuello y en la cabeza. Deventry consiguió darse la vuelta defendiéndose con manos y pies. Había conseguido alzar la espada por encima del hombro y la clavó hasta el fondo en la criatura, que cayó con un grito sobrenatural, pero llevándose consigo la espada de Deventry. El hombre corrió tras ella, desesperado por recuperar su arma, pero no había andado más de 1 o 2 pasos cuando ya tenía encima a otras dos criaturas que le clavaban las garras y lo mordían rabiosamente. Bruene no vio la última parte, porque en ese momento otro par de elfos oscuros no muertos se lanzaron contra él tratando de alcanzarlo con sus frías garras. Su hacha alcanzó a uno de lleno y lo hizo a un lado, pero no podía ganar. Lo entendió por los gritos de Vestre, que sin duda estaba en los postreros momentos de su vida. Bruene corrió hacia el trono, invocando a Moradin, reclamando la fuerza que había conocido antes. No podía ganar ni podía escapar porque dos elfos venían pisándole los talones. Si saltaba sobre el trono y era rechazado, fallecería incluso antes de poder ponerse de pie. Lo sabía. Fue así que desvió su trayectoria, rodeando el trono y dirigiéndose a las dos tumbas, aunque sin saber el motivo. Sus perseguidores estaban demasiado cerca. Se detuvo y se enfrentó a ellos, lanzando un hachazo que alcanzó al más próximo en un costado. La cabeza del hacha se hundió en él hasta la mitad y lo lanzó despedido. Bruene a duras penas pudo sostener el arma y a punto estuvo de perder el equilibrio cuando el otro vampiro se le echó encima con avidez. El enano se detuvo, afirmó su pie y se echó hacia atrás en un rápido movimiento en sentido contrario, casi sin pensar en el movimiento, mientras revoleaba el hacha de guerra haciéndola dar vueltas en el aire. Alcanzó a su atacante en pleno pecho con tremenda fuerza y lo lanzó hacia atrás donde se perdió en la oscuridad. Bruene no se lanzó a perseguirlo, sino que se volvió hacia las tumbas, hacia el túmulo que se mantenía intacto. Confiaba en que fuera su tumba y rogaba que su arma estuviera dentro. Deslizándose hasta el suelo, echó mano de la piedra más próxima del túmulo y la hizo girar hacia un lado. Para entonces, Vestre ya no gritaba y Bruene procuraba no oír las llamadas frenéticas de Deventry y centrarse en cambio en su tarea desesperada, aparentemente inútil. «¡Me están comiendo!», gritaba el hombre, y Bruene tragó saliva y retiró otra piedra. Oyó un movimiento detrás de sí mientras retiraba la tercera piedra y,
En lugar de hacerla a un lado, la cogió en la mano, se volvió y la arrojó en la cara del vampiro que se le venía encima, derribándolo. Bruene se dio la vuelta y cayó de rodillas. En ese momento descubrió que realmente era su tumba, porque vio dentro una parte del esqueleto con las manos sujetando el mango de un arma que sin duda reconoció. Escarbó con desesperación para llegar a ella, confiando en que si volvía a tener en la mano aquella hacha tan mellada conseguiría salir de esa, dejando trozos de vampiros draus sembrados a su paso. Casi la tenía. Una pesada bota le aplastó el antebrazo contra las piedras, parando en seco su avance. Los vampiros se reunieron en torno a él, rodeándolo completamente, mirándolo codiciosamente con sus ojos rojos mientras sus colmillos blancos relucían a pesar de la escasa iluminación.